Cristina González, ¿qué tal, Egunon? Buenos días. Egunon, buenos días, muy bien. Diputada de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral. Es la candidata socialista también a diputada general en las próximas elecciones y además la secretaria general de los socialistas aquí en nuestro territorio, en Álava. La formación ha apostado por listas encabezadas por mujeres a la Diputación Foral, al Ayuntamiento, al Senado y al Congreso. ¿También ha sido casualidad o ha habido una apuesta clara por visibilizar a las mujeres? Pues yo creo que es una mezcla de ambas, ¿no? Cuando presentamos las candidaturas tanto de Maider al Ayuntamiento como mía a la Diputación, dijimos que era tiempo de mujeres, ese fue el eslogan, pero luego ha coincidido que también las dos candidatas, tanto al Congreso como al Senado, son mujeres. Yo creo que es por su valía y no por una decisión de que fueran mujeres. Julia Liberal, que repite para el Senado, sí. Y Isabel Celaá, la actual ministra y portavoz del Gobierno, que será la candidata por Álava al Congreso. Ha habido cierta polémica porque dicen se ha elegido a una vizcaína para representar a Álava en el Congreso. ¿Cómo entiende esta polémica? Bueno, pues bastante superficial, porque los socialistas defendemos los mismos valores, estemos donde estemos. Eso es lo bueno del Partido Socialista, que lucha por la igualdad, por la solidaridad y por la libertad. Y se lucha siendo, no importa dónde hayas nacido. Además, Isabel Celaá es la ministra portavoz, aparte de ministra de Educación. Lleva 30 años trabajando en Vitoria, tanto en sus responsabilidades como parlamentaria, como en las responsabilidades que ha tenido en diferentes gobiernos. Conoce perfectamente el territorio. Es más, sus abuelos eran de Álava, aunque eso no tiene ninguna importancia. Y yo creo que lo bueno es que es una magnífica candidata. El puesto en el Congreso asegurado con esa candidata, con Isabel Celaá por Álava, como lo han tenido a lo largo de esta legislatura también, con Javier Lasarte. Espero, deseo y además sabemos que va a ser así. Les dan las encuestas buenos resultados. Su vida crece ligeramente, con un 20% del voto para esas elecciones generales, pero también suben ligeramente en cuanto a las expectativas para las elecciones forales. ¿Qué peso tiene la presencia o el trabajo de los socialistas en los congresos, en los gobiernos de coalición, en Ayuntamiento y Diputación? ¿Y qué peso tiene ese efecto tirón Pedro Sánchez del que tanto se habla? Todo tiene efecto. Cuando tú haces una buena gestión, al final eso también los ciudadanos lo perciben y eso también tiene su premio, ¿no? En este caso serían los votos. Yo las encuestas, tanto cuando son positivas como cuando son negativas, siempre las dejo en un segundo plano, porque realmente el día de las elecciones lo que se cuentan son los votos y no los resultados de las encuestas. Pero sí que las encuestas indican tendencias que cuando van bien, pues es una satisfacción, pero no te puedes dormir, porque lo que no puedes hacer es que como ya se va a ganar o como ya se va a tener un mejor resultado, las personas no vayan a votar, porque entonces la encuesta no sirve para nada. Pero también cuando son negativas te ayudan a mejorar, ¿no? y a empujar. Entonces, y a corregir errores. Siempre hay que corregir errores, todos tenemos errores, pero las encuestas es una cosa y desde luego lo que los socialistas apostamos es porque las personas vayan a votar, no se duerman. Nos jugamos muchísimo en estas elecciones generales. Podemos elegir entre derechos o derechas. La derecha además ha vuelto para atrás más de 40 años. Nos llevan con los temas que están proponiendo a tener un cierto miedo a esa vuelta atrás, a ese retroceso. Ya no se habla de derechos y de libertades, sino de todo lo contrario, y desde luego la foto del trío de Colón es la foto en la que se ve exactamente hacia dónde va la derecha en este país, algo que ya sabíamos porque Maroto ya lo había practicado la legislatura pasada en la ciudad, y lo único que consiguió Maroto en esta ciudad es primero ganar unas elecciones pero no tener apoyo absolutamente de nadie para llevarlo a cabo, y desde luego ha llevado a España toda la crispación que llevó a Álava la legislatura pasada. Incluye en el mismo paquete, cuando habla de esa foto de la Plaza de Colón, incluye en ese paquete de las derechas al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox. ¿En el mismo nivel? Eran los que estaban.
yo no fui, fueron ellos. Luego ellos sabrán por qué fueron y por qué ponen cordones sanitarios, por ejemplo, al Partido Socialista, Ciudadanos. Bueno, espero que salgan de ese círculo, pero de momento están ahí. Por seguir con las encuestas, la que se publica también hoy, la que se da como ganadora al Partido Socialista, pero no con suficientes apoyos como para gobernar en solitario. Digamos, necesitaría los apoyos, por un lado, de Unidos Podemos y los grupos nacionalistas, repetir esa posibilidad de alianzas, o con Ciudadanos. ¿Usted qué opinaría de una coalición de gobierno con Ciudadanos? Primero hay que ver los resultados electorales y ver cómo son las sumas. En este momento, pero a priori estamos a priori no el Partido Socialista, ¿no le parecería mal? El Partido Socialista en las primeras elecciones generales que se que se produjeron hace 3 años y que luego se tuvieron que repetir, había un acuerdo con Ciudadanos que se basaba en puntos que tenían en común tanto el Partido Socialista como Ciudadanos. Fue Podemos el que permitió el gobierno del Partido Popular pensando y que iba a dar un sorpaso y que iba a ganar al Partido Socialista y entonces iba a colocar como presidente o posible presidente del gobierno. Luego pactos con Ciudadanos han existido, también han existido en Andalucía. Bueno, en este momento Ciudadanos es el que se ha ido al otro lado, al lado oscuro, con el Partido Popular y con Vox. Veremos lo que quiere hacer Ciudadanos. Desde luego el Partido Pero por parte Socialista, del Partido Socialista no habría ningún problema en llegar a acuerdos con Ciudadanos. El Partido Socialista es un partido que ante todo pone cuando hace pactos el programa electoral encima de la mesa y los acuerdos que se pueden dar respecto a ese programa electoral. Siempre que se pacta algo se deja en la gatera, o sea, siempre hay pelos en la gatera, no puedes que sea el 100% de tu programa electoral y eso lo sabe muy bien el Partido Socialista y por eso hemos pactado a lo largo de este tiempo con Ciudadanos, con un primer intento, con Podemos, con el PNV, incluso con el Partido Popular en otra época, también era una época en la que existía ETA y estábamos totalmente perseguidos. Pero, como ve, el Partido Socialista es un partido que garantiza el consenso. Sabemos hacer consensos. Sabemos que cuando no hay una mayoría suficiente hay que pactar. Y también en esa parte del pacto también hay una parte positiva, porque gobiernas, en caso de gobernar, para más personas. Y uno de los éxitos del gobierno foral es que lo primero que negociamos, y negociamos muy intensamente, de hecho, quiero recordar que cuando apoyamos la investidura de Ramiro González, del actual diputado general, todavía no teníamos un pacto de gobierno. Le apoyamos, pero sin pacto de gobierno. Y fue días después cuando conseguimos ultimar ese pacto de gobierno y entramos en el gobierno, pero con ese pacto. Y ese pacto es el que nos ha permitido, tanto con consensos como con diferencias también pactadas, haber hecho una legislatura tranquila y además abierta al pacto con otros partidos, porque también en Álava hemos pactado con Bildu y hemos pactado con el Partido Popular los presupuestos. Ustedes, o sea que no ponemos líneas nosotros rojas. No ponemos líneas rojas, excepto a todas las fuerzas políticas que quieren llevarnos para atrás y recortar derechos y libertades. ¿Se refiere al Partido Popular? En este momento sí. ¿Y EH Bildu? EH Bildu, bueno, yo no sé si tendremos todavía, hay tiempo para que reconozcan no solo el daño causado, sino que repudien lo que ha hecho ETA durante todos estos años. Hasta que eso no suceda, yo creo que se puede tener pactos puntuales con ellos, como así lo hemos hecho, pero en la política general todavía creo que es costoso llegar a acuerdos generales. La condena de la violencia, por tanto, es el límite para pactar todavía los socialistas vascos con la izquierda abertzale. Sí. ¿Repetiría con gusto con el Partido Nacionalista Vasco gobiernos de coalición como los que tenemos en Gasteiz y en Álava? Creo que ha sido un buen gobierno. Creo que los alaveses lo que han descubierto es que pese a toda la situación económica, en épocas de crisis también se puede gobernar de forma diferente. Hemos, en estos 4 años, lo primero, bueno, el pacto de gobierno además se basaba en dos fundamentos. Uno era recuperar los derechos recortados en la Diputación, los servicios públicos que
recortó el gobierno del Partido Popular, y por otro lado hacer un esfuerzo en la dinamización económica y en la generación de empleo. Creo que esos dos objetivos se han conseguido. Queda todavía mucho camino, por eso nos volvemos a presentar a las elecciones. No está todo arreglado, hay que mejorar en muchas cosas. Además, ¿qué le ha quedado por hacer, señora González? Bueno, pues devolver la calidad al empleo como me hubiera gustado que se devolviera, ¿no? Tenemos una política para apoyar a todos los contratos indefinidos que se produzcan en Álava. Hemos hecho cerca de 100 y pico, 150 contratos de ese tipo a lo largo de esta legislatura, en los 2 años que hemos llevado a cabo esta propuesta. Empezamos también este año, ya está también la convocatoria en marcha. Sí que hemos conseguido bajar la tasa de desempleo a la mitad, del 14 al 7, 6.500 alaveses están trabajando y no lo hacían cuando llegamos al gobierno en julio del 2015, pero sí que creo que en Álava hay que luchar por los contratos indefinidos, pero eso no solo es una política alavesa, nosotros podemos ayudar con esa línea de ayudas, pero también depende mucho de lo que pase en España y de lo que pase en Europa, y por eso estas elecciones generales son tan importantes, y las europeas también, porque si se cambia o si se deroga la reforma laboral y hay otra nueva reforma en la que toda la negociación colectiva tenga muchísima más fuerza, los trabajadores tendrán mejor calidad en el empleo. ¿Por qué no se ha derogado la reforma laboral cuando ya existía un pacto, un acuerdo previo con los sindicatos y el gobierno de Pedro Sánchez ha utilizado la vía del Real Decreto para cambiar muchas cosas? ¿Por qué no se ha llegado y se ha dejado para no se sabe cuándo esa reforma, la reforma de la reforma laboral? Se ha llevado todo lo que tiene que ver con el horario, no el resto, porque no había un acuerdo, porque los reales decretos también se convalidan en el Congreso y tampoco hay tiempo excesivo, con lo cual lo que ha optado el gobierno de Pedro Sánchez es por llevar toda la reforma horaria, todo lo que tiene que ver con los tiempos de trabajo, al Congreso en un real decreto, y desde luego lo que necesitamos es una mayoría más fuerte para realmente hacer lo que en este caso Pedro Sánchez como presidente tiene en su mente, y es hacer una reforma laboral. Siempre hablamos de derogación, más que de derogación yo creo que hay que elaborar un nuevo clima, una nueva legislación, una nueva normativa para regular las relaciones laborales en la que la negociación colectiva tenga fuerza. Y además es que a veces hablamos también del comercio, de cómo dinamizarlo, de cómo mejorar la economía, y desde luego los salarios dignos es el primer punto para que haya comercio y para que haya dinamismo económico, porque cuando una persona puede gastar, puede ahorrar y no tiene que dedicar su salario únicamente a la subsistencia, todo en la economía mejora. Así que esto es un trabajo de todos, incluido también la Unión Europea. La atención a la dependencia en Álava, aunque no es de su competencia directa, pero como miembro del Gobierno, ¿la atención a la dependencia sigue siendo deficitaria? La atención a la dependencia cada vez va a necesitar más apoyo, porque por la demografía cada vez vivimos más años y por lo tanto cada vez hay un mayor número de personas dependientes. En esta legislatura se han hecho muchas cosas. A mí una de las que más me ha gustado es el aumento del número de asistentes personales, porque al final cuando llegamos a la última etapa de nuestra vida, yo creo que cada vez hay más número de personas que quieren permanecer en su casa, y había un déficit importante porque se necesita una homologación de estudios o una homologación por el trabajo realizado, y era muy difícil de alcanzarla. Esta vez, dentro de este gobierno, lo que se ha hecho es que cuando una persona garantiza o da todos los papeles de que ha estado trabajando en un hogar, que ese es uno de los problemas que tiene las asistentes personales, porque al final en tu casa haces un trabajo de empleada de hogar, bueno, pues cuando tienes ese contrato y además hay una persona dependiente en casa, puede homologar, dependiendo los años que haya estado trabajando, que ha atendido
una persona dependiente, y entonces ya puede pasar a el asistente personal. Eso hace que desde la Diputación se den más recursos a estas personas, se dinamiza también el trabajo, y yo creo que es una de las grandes logros de esta legislatura, el aumento de los asistentes personales. ¿Qué más haría usted en materia de dependencia? Bueno, en materia de dependencia nos queda pendiente agilizar los trámites. Eso, bueno, pues es una asignatura que yo creo que está pendiente ahora, pero también va a estar, yo creo que siempre, ¿no? Porque como aumenta el número de... Es una de las quejas muchas veces de las familias con personas dependientes. Desde que se inicia el proceso de calificación de esa dependencia pueden pasar meses. Eso es, y eso es lo que hay que acortar, y yo creo que es la asignatura pendiente para la legislatura que viene. La Administración Foral ha asistido durante esta legislatura también a varias OPEs para intentar rebajar la interinidad y rejuvenecer, porque las jubilaciones son importantes también en la Administración Foral. Ahora mismo está abierto el plazo todavía para inscribirse a la última convocatoria de 91 plazas. El día 2 creo que termina el plazo. El día 2 acaba el plazo de presentación. ¿Cómo van el número de aspirantes? Porque estamos asistiendo, y lo estamos viendo en el Ayuntamiento de Gasteiz, a que cada vez que hay una convocatoria son miles las personas que se presentan. ¿En Álava? Creo que los datos son de la semana pasada, y además esto cambia mucho porque al final muchas personas se apuntan al final de los días, con lo cual es un dato bastante... O sea, que no se le puede hacer demasiado caso. Estamos alrededor de las 2.000 personas ya inscritas en la oferta de empleo público, que quiero decir que además son 91, y vamos a sacar una nueva oferta con 6 más para cubrir las bajas que ha habido en este proceso y aprovechar el examen al máximo para que salgan el número máximo de plazas. Que van vacantes. a sumar 6 nuevas plazas a esas 91 que realizaron los exámenes en julio junto igual, con todo el bloque, igual, ¿verdad? Lo que pasa que en vez de 90 plazas, bueno, pues en caso de los administrativos va a haber en principio 6 más. Se ha celebrado recientemente aquí en Álava y en Rioja Alavesa ese importante Congreso Internacional de Enoturismo. ¿Qué encargos les han dejado los bodegueros y los agentes turísticos para el sector? Bueno, es un congreso que cuando me comentaron de qué se trataba, dije que había que apostar por él, porque es un congreso en el que los principales touroperadores a nivel internacional vienen a la zona, la conocen y la promocionan. Así que me parecía que era un evento del que Rioja Alavesa no podía, y Álava no podíamos pasar, ¿no? Empecé a trabajar con el Ayuntamiento y con el Gobierno vasco y lo pusimos en marcha. Fuimos a Budapest, que era donde cogíamos el testigo para hacer el siguiente congreso, que es el que se ha celebrado, y mi sorpresa allí fue que no me atrevo a decir el 100%, pero sí el 99,9% de los turoperadores no habían estado nunca en Rioja Alavesa, ni tan siquiera en Rioja, lo cual es bastante chocante, porque tenemos una de las mejores denominaciones de origen del mundo. Ellos conocían los vinos de Rioja, pero no habían estado nunca aquí. Así que, bueno, pues creo que es una oportunidad para que nos conozcan, y a partir del año siguiente... Los bodegueros, la gente que trabaja en la ruta del vino de Rioja Alavesa, una vez que han estado aquí, dicen, vale, esto está muy bien, ya nos conocen un poco más, pero necesitamos un impulso, necesitamos un empujón, y las instituciones nos tienen que apoyar de alguna manera. ¿No les han pedido nada? Las instituciones les estamos apoyando. Realmente toda la promoción turística que lo llevan las cuadrillas, porque los ayuntamientos en Rioja Alavesa son muy pequeñitos, se hace a través de la ruta del vino. Dentro de la ruta del vino no están ni todas las bodegas ni todos los establecimientos que existen en Rioja Alavesa, pero en este caso hemos querido incluir absolutamente a todos. Rioja Alavesa, a través de la ruta del vino, hacemos jornadas de formación que tienen que ver con la modernización de todos los agentes turísticos de Rioja Alavesa. Es decir, yo siempre he insistido desde el principio que es muy importante saber idiomas, por supuesto, pero eso no lo haces en un curso de formación de unas horas, se necesita más tiempo.
en realidad lo que necesitan es ver otra visión de lo que quiere el cliente y cómo se atiende al cliente. Al cliente no le puedes atender diciendo lo que es más fácil para ti, enseñando una bodega, contando por dónde entra la uva y acabando en la planta embotelladora, sino que tienes que preguntarle qué es lo que quiere. Si quiere ver las viñas, si quiere hacer un picnic, si quiere hacer una cata, si quiere ver cuál es el proceso de elaboración del vino, en fin, muchísimas cosas. Y eso se hace en otras partes del mundo, está todo inventado. Eso es lo que se tiene que concienciar el sector y yo creo que lo están haciendo porque llevamos ya 3 años dando ese tipo de formación que además cada vez tiene más éxito. Este año ya también vienen personas de otras denominaciones y yo creo que eso es muy positivo para Rioja y luego la guinda es la guinda del pastel y yo creo que ha sido el Congreso iWine-TC. Resuelto ya el conflicto, parece, con los hosteleros por esa limitación que se hacía del número de conciertos en los bares de toda Euskadi. ¿Cree que fue generar un problema donde no existía? Bueno, los temas hay que regularlos, eso siempre hay que hacerlo, sobre todo con el tema de los aforos. Se habla de conciertos, pero no solo son conciertos, también son teatro, monólogos, en fin, hay lecturas de poesía, hay muchísimas cosas que no indica que tiene que haber unos decibelios muy altos, o sea, implica todo. Hay muchísimos establecimientos hoteleros en Álava que hacen este tipo de eventos sin tener una licencia exclusiva para este tipo de eventos, sino que lo relacionan, pues para captar más clientela con su actividad normal. La limitación era excesiva y así lo dijimos desde el Partido Socialista, aunque también decimos que hay que regularlo. O sea, no se puede estar sin ninguna regulación, pero tampoco con una limitación tal que las personas que hacían, no lo sé, los jueves, los viernes o el día que fuera, cualquier actividad cultural se vieran limitadas por este decreto que a mi juicio yo creo que estaba más pensado para eventos, efectivamente para conciertos que para otra posibles tipo de molestias, cultural. ¿no? Uh-huh. Mañana se celebra el Día de la UNED. La continuidad de la UNED en Álava está en peligro porque se les ha recortado a la mitad la financiación. ¿Qué van a hacer las instituciones? Bueno, la posición como Partido Socialista es intentar recuperar la financiación por parte del Gobierno vasco. El Gobierno vasco, en esta prórroga presupuestaria, en la cual la UNED de Vitoria recibía 192.000 euros, ha reducido los 100.000, porque esos 100.000 provenían de una enmienda que antes la hacía el Partido Socialista y ahora lo ha hecho el Partido Popular. Bueno, estamos intentando ver cómo recuperamos esa cantidad de dinero y eso es lo que está trabajando el Partido Socialista. Siempre desde el Gobierno vasco. Desde el Gobierno vasco, la Diputación o también Foral. Puede haber otras instituciones que puedan... Podría sumarse la Diputación Foral. Que puedan garantizar la continuidad de la UNED en las condiciones en las que está ahora. Creo que da estudios a 3.000 personas en Álava. Creo que es un buen centro para las personas, para formarse personas que no tienen tiempo porque están trabajando, están haciendo otras cosas y además la UNED vino a Vitoria porque la Diputación se empeñó porque veíamos que no había universidad, pero ahora en este momento que sí que existen facultades, hay otras facultades que no existen aquí y que garantizan a las personas que quieren estudiar que lo puedan hacer acudiendo a la UNED y creo que van a trabajar en ello, por tanto, sí. Por lo menos ese compromiso de los socialistas se lo trasladaremos mañana, que tenemos aquí a un representante de la UNED en Álava. Cristina González, diputada del Gobierno Foral, candidata a diputada general y secretaria de los socialistas en el territorio. Es que ricasco. Muchísimas gracias a vosotros.